Bueno, buen día. Hoy vengo a presentar la dictadura de boliviana. Bueno, como principal, sabemos que las dictaduras militares llevaron a cabo una política de reformas económicas conservadoras, como la reapertura de la industria de las minas del estaño a las inversiones privadas extranjeras, en donde hubieron muertes, represión y encarcelaciones y injusticias y demás cosas. Bueno, pues todo empieza con el principal objetivo del dictador Hugo, en donde sabemos que su principal objetivo era combatir a los enemigos de una manera muy inteligente. De sus principales objetivos era eliminar a todo extranjero o a todo producto extranjero que se moviera. El movimiento revolucionario empezó en 1952. Llegaron al poder a partir de un lanzamiento popular que estableció el gobierno. Eh, de Víctor Paz Estensoro, impulsó la reforma agraria que repartió las tierras a los campesinos con apoyo de mineros e indígenas. El movimiento estuvo por una década. Años después, en 1964, Estensoro cumplía su tercer mandato al frente de la presidencia. Le preguntaron un día a los periodistas que a dónde iba, diciendo con mentiras, dijo que observar los puestos militares, cuando en verdad su plan era escapar a Lima, Perú, por la debilitación de su gobierno, por el mal manejamiento del movimiento nacionalista revolucionario, la pérdida de bases, la presión de los medios, y después de esto los militares tomaron ese mismo día el poder. Y al frente de estos estaba René Barrientos, un general de la Fuerza Aérea, que le dieron un golpe de Estado años atrás, y así formándose con doctrinas militares estadounidenses y que tenía vínculos con la CIA. Años después, en octubre de 1996, llega Ernesto Che Guevara con una identidad que hizo base acerca de un río para planear la revolución al sur del continente. Junto con ello, el año siguiente se produce la masacre de San Juan. En el año siguiente, el 9 de octubre de 1967, un año después, las Fuerzas Armadas capturan y asesinan al Che Guevara sin ningún juicio legal y sin ningún tipo de objetivo. Eh, 2 años después, el 27 de abril de 1969, muere Barrientos por accidente de helicóptero, ya que se estaba trasladando de un lugar a otro. Toma el poder un grupo de militares descontentos por la dictadura de Barrientos. Años después, Alfredo Bando y Juan José Torres hicieron cosas grandes por el país, como retirar militares para repartir las tierras entre los más pobres, nacionalizaron empresas y aumentaron los sueldos. Torres creó la Asamblea Popular, donde se exponían ideas de gobierno, hicieron ideas como armas para el pueblo, y rechazando esto no querían convertir al país en otra Cuba por la Revolución Boliviana. Años después, el 21 de agosto de 1971, está activo a la madrugada el golpe de Estado por las guerrillas creadas por el Che Guevara. Los bolivianos se querían resistir. A las 6:30, un avión disparó a quemarropa contra la guerrilla y así empezaba el régimen de Hugo Banzer. Gobernó del 71 al 78. El país contaba con las grandes fuerzas armadas y el movimiento revolucionario, el mismo creador de 1952. De empezar el movimiento, Banzer prefirió fortalecer la relación con Estados Unidos y devaluó el peso boliviano, y así con un préstamo de 24 millones de dólares, aumentando el costo de vida, cayeron los salarios, cayó la economía. En respuesta se produjeron muertes, exilio, cárcel y represión ante el pueblo, más que todo al campo y al sector agrario. Tiempo después sale a la luz la disminución de los productos de primera necesidad de la canasta familiar, con protestas por parte del sector agropecuario y campesinos. La respuesta fueron asesinatos a cientos de campesinos y así llamado otra masacre, la masacre del Valle. Ese mismo año, Banzer lanzó un autogolpe de Estado, derrocando partidos políticos que estaban en contra de él, en contra de sus figuras políticas, y por esto quiso enfocarse en sus figuras políticas que le favorecían a su gobierno. Más importantes, en 1976 había menos de 2.000 médicos para 6 millones de habitantes y poco menos de 44% de agua para la población. Y así poco a poco se fue evaluando aún más Bolivia. Banzer quiso cerrar las fronteras y con objetivos ideológicos y no físicos.
Además era amigo de Argentina y de su relación con Estados Unidos iba muy bien. Bolivia y Argentina llevan un plan Cóndor comandado por Estados Unidos para asesinar sus víctimas, junto con estos desapariciones de bolivianos y secuestrados en Argentina. En el 76 asesinan a Juan José Torres a tiros, que era expresidente de Bolivia. Un año después, en el 77, el dictador quiso hacer negociaciones con Chile para recuperar la salida al mar que perdió hace años. La negociación iba de manera en la que Chile quería recuperar un poco más de territorio boliviano. El pueblo de Bolivia salió en defensa a decir que no le parecía, justo despreciando una vez más el gobierno de Banzer. Le quedaba poco tiempo al poder de Banzer, así que empezó una huelga de hambre de más de 1000 personas que duró hasta enero del mismo año. Banzer organizó unas elecciones, pero hizo fraude electoral. Anulando estas, siguieron los golpes de Estado, injusticias, muertes y muchas cosas que le causaron daños al país. En 1982 el Congreso decidía que las elecciones de 1980 reafirman como ganador a Hernán Siles Suazo, un político con gran trayectoria, y 4 años después pasa a la presidencia Víctor Paz Estenssoro, que fue el creador del movimiento revolucionario. Y así después de 18 años se termina la gran dictadura bolivariana, que aquí acaba toda la represión que hubo contra el pueblo.